Hola y bienvenidos a nuestro canal, Espacios Ocultos, donde la ciencia y lo paranormal se unen para abrir tu mente. La Biblia, ese libro fascinante que esconde enormes secretos sobre nuestra historia, ha sido objeto de manipulación y adoctrinamiento de las masas a lo largo de los siglos. En esta ocasión, nos adentraremos en uno de los engaños más grandes de la historia que se esconde en sus páginas. Prepárense para descubrir una palabra esencial que cambiará la perspectiva de muchos creyentes. En el principio, cuando el universo cobraba forma, la traducción convencional del Génesis, capítulo 1, versículo 1, habla de cómo Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, si nos remontamos al texto hebreo original, una curiosa palabra ocupa el lugar de Dios, Elohim. Esta revelación puede sorprender a muchos, ya que comúnmente encontramos la palabra Dios a lo largo de las muchas páginas de la Biblia. Pero, ¿qué significa realmente esta palabra Elohim? La verdad es que, en su forma original, la Biblia no menciona a un ser llamado Dios. En su lugar, hace referencia a Elohim y Jehová o Yahvé según la versión. La palabra Dios que conocemos hoy es simplemente una traducción que ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Al sumergirnos en la palabra Elohim, nos encontramos con una gran diversidad de textos en el Antiguo Testamento donde aparece, a veces sola y otras acompañada del término Yahvé. Estas menciones de Elohim han sido objeto de análisis y explicaciones tanto por parte de exégetas como de teólogos y pastores. La importancia de entender y apreciar el término Elohim radica en que su significado es más amplio y complejo que la simple palabra Dios. Algunos estudiosos sugieren que Elohim podría referirse a una pluralidad de deidades o incluso a fuerzas divinas que dieron forma al universo. Esto podría cambiar radicalmente la comprensión que tenemos del monoteísmo asociado comúnmente a la Biblia. La revelación de Elohim en el texto original de la Biblia invita a la reflexión y nos lleva a cuestionar las interpretaciones que nos han sido transmitidas a lo largo del tiempo. ¿Qué significado encierra realmente esta palabra? ¿Cómo afecta nuestra comprensión de la espiritualidad y la creación del mundo? Es natural que esta información pueda generar controversia y provocar la furia de algunos creyentes arraigados en interpretaciones más tradicionales. Sin embargo, es importante recordar que la búsqueda de la verdad y el conocimiento siempre ha sido un derecho inalienable del ser humano. La palabra Elohim ha sido tradicionalmente interpretada como Dios en las diferentes versiones de la Biblia. Sin embargo, existen dos hechos irrefutables que nos invitan a reflexionar sobre su verdadero significado. En primer lugar, Elohim es un término plural y no singular. En segundo lugar, nadie con certeza sabe su significado real, pero lo que está claro es que no se refiere a Dios tal como comúnmente se ha enseñado. Para entender la importancia de estos detalles, es crucial aclarar que los textos más antiguos de la Biblia datan aproximadamente entre los siglos X y VIII antes de la Era Común, y es precisamente en esos antiguos escritos donde encontramos la palabra Elohim. En dichos textos, Elohim claramente indica un plural, es decir, se refiere a varios sujetos. En este contexto, los autores originales de la Biblia hablaban de un grupo de seres, no de un único ser divino, y mucho menos de un Dios. Sin embargo, en el siglo VI antes de la Era Común, la religión judía ya se había consolidado en la creencia de un Dios único, y todo cuanto escribían los sacerdotes o escribas judíos estaba en consonancia con esa creencia. Cuando tomaron los antiguos textos para compilarlos y formar el conjunto de las escrituras religiosas de su pueblo, comenzaron a editar y reescribir aquellos que contenían el misterioso término Elohim. Su objetivo era claro, hacer que cada forma verbal que acompañara a Elohim fuera en singular.
De esta manera, en lugar de leer los Elohim dijeron o los Elohim llamaron, los editores judíos hicieron que se leyera Elohim dijo o Elohim llamó. Este proceso de edición, modificación, reinterpretación y reescritura continuó hasta conformar el canon de la Biblia hebrea hacia el siglo IV antes de la era común. Esta edición intencionada de la Biblia hebrea tenía como propósito reflejar una doctrina teológica específica, el monoteísmo judío. Es por ello que, posteriormente, los traductores al griego, al latín y a otras lenguas modernas siguieron esta misma línea ideológica y teológica, traduciendo Elohim como Dios. Resulta evidente que en el texto hebreo original, Elohim es un sustantivo plural masculino, un ellos y no un él. Sin embargo, las traducciones convencionales no solo lo singularizan, sino que también en muchas ocasiones lo traducen por Dios. Hay muchos ejemplos que revelan que el texto bíblico habla de un grupo de seres y no de un único ser divino. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 3, versículo 22, las Biblias convencionales dicen, y dijo Jehová Dios, ahora el hombre es como uno de nosotros. Pero en el texto original se lee y dijo Jehová, el de los Elohim, ahora el hombre es como uno de nosotros. Otro ejemplo es Génesis, capítulo 23, donde en muchas Biblias dice Dios me hizo salir, pero en el texto original se lee los Elohim me hicieron salir. Aunque algunos expertos de la Biblia insisten en negar lo evidente, lo cierto es que los textos originales del Antiguo Testamento revelan algo muy distinto a lo que tradicionalmente se ha enseñado. Los Elohim no se refieren a un Dios ni a un Dios único. La verdad es que aún en la actualidad nadie sabe con certeza qué significa Elohim. Diversas teorías basadas en la raíz de la palabra ofrecen diferentes posibilidades: los poderosos, los brillantes, los jueces, los gobernantes o los santos. Lo que es claro es que estos Elohim no eran seres incorpóreos, sino entidades definidas con cuerpo y rostro. Algunos teóricos han planteado la hipótesis del origen extraterrestre de los Elohim, señalando similitudes entre las historias de la Biblia y otras culturas antiguas como la sumeria o la babilónica, que mencionan entidades poderosas venidas del cielo, como los Anunnaki de los sumerios. Sin embargo, la Biblia no proporciona información explícita en este sentido, y estas interpretaciones son solo posibilidades. En conclusión, la palabra Elohim esconde un enigma en el texto hebreo original de la Biblia. Su significado real permanece oculto en el tiempo debido a la persistencia dogmática de ciertos expertos, traductores y líderes religiosos. La manipulación de este término, al igual que de otras palabras de la Biblia, ha sido una manera de imponer una línea ideológica y teológica específica. La verdad es que en la Biblia no hay un Dios tal como comúnmente se ha enseñado. Lo que encontramos son los Elohim, una pluralidad de seres cuyo significado real sigue siendo un misterio. Es momento de explorar más allá de las interpretaciones ideológicas y teológicas y buscar una comprensión más amplia y objetiva de esta enigmática palabra que ha impactado la historia y las creencias de la humanidad. Con esto, hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte en nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.